ya se encuentra con nosotros Alberto Ángeles Mariscal, que están haciendo una cobertura, ahora sí que al momentum, de lo que está sucediendo. Publicaron ya también un primer artículo o dos, y también se publicaron en pie de página. Y también Chiapas Paralelo nos hizo favor de enviarnos también, compartirnos dos videos. Le avisamos, los videos evidentemente son fuertes, pero que reflejan parte de la tremenda y terrible tragedia con los hermanos centroamericanos. Así que, sin más, Alberto, si te parece bien, pues le damos la más cordial bienvenida a Ángeles Mariscal, que ya se encuentra aquí con nosotros. Ángeles, muy buenos días, bienvenida. El micrófono. Ya, buenos días, Ernesto, Alberto. Pues aquí estamos en esta, como mencionas, de cobertura de la tragedia, pero que evidencia la situación que viven miles de migrantes que intentan cruzar México en las condiciones en las que pues estamos viviendo aquí en esta región del sur de México. Sí, la verdad es que es una verdadera tragedia. No había ocurrido algo parecido que yo recuerde en más de 20, casi 30 años cubriendo migración. No había visto algo de esta naturaleza. Y nos habla justamente, como tú bien mencionas, Ángeles, de la situación que se vive en la frontera sur de México, donde existe un despliegue muy, muy importante de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, de la Policía Estatal. Y a pesar de ello, lograron pasar estos migrantes como otros miles que han logrado cruzar. Cuéntanos un poco, Ángeles, ¿qué se sabe? ¿Qué es la última actualización de lo que ocurrió? Y cuéntanos, ¿qué se sabe que ocurrió y cómo van las cosas con este trágico accidente? Sí, mira, ayer entrevisté a varios de las personas sobrevivientes, sobre todo pues jóvenes que vienen de la zona rural de Guatemala, el departamento más pobre de ese país, el Quiché. Y bueno, ellas y ellos refieren, te digo, adolescentes, la mayoría, que pues cruzaron la frontera por la zona del Petén, por una de las tres rutas migratorias más importantes del estado, pero también por esta zona que en estos momentos pues está muy acotada por el crimen organizado, ¿no? Que se suma a las otras regiones que están ahí acotadas por esta Guardia Nacional y estas policías militarizadas que también les impiden el tránsito. Y bueno, refieren que cruzaron la frontera, que fueron llevados de a poco hasta llegar por diversos medios y vehículos hasta llegar al municipio de San Cristóbal de las Casas, región donde también se ha incrementado el tráfico de personas migrantes. Y bueno, ahí los llevaron a una bodega hasta juntar un número, pues ya ahorita tenemos la cifra de 159 personas, más del 94% de ellas de origen guatemalteco. Solo hay también 3 dominicanos, al menos entre los sobrevivientes, porque la lista de las personas fallecidas aún no la tenemos, pero entre los sobrevivientes el 94% son guatemaltecos, la mayoría, repito, de esta zona indígena del Quiché. Hay 3 de República Dominicana, uno de Honduras, uno de Ecuador y uno de El Salvador. También hay una mujer mexicana que no sabemos por qué iba ahí. Y bueno, ellos llegaron hasta esta bodega en San Cristóbal de las Casas, ahí los subieron a este tráiler, los subieron hacinados, solo cabían parados. Esa escena y esa situación en la que son transportados también no es algo nuevo, es sabido desde eh, años anteriores que esa es una de las formas en que los transportan en grandes trailers. De hecho, ha habido bastantes detenciones, pero bueno, ellos iban parados y a unos 5 minutos antes de llegar a la capital del estado, cuando llevaban pues alrededor de una hora de camino, en una de las curvas el tráiler pierde el control, pero no solo pierde el control, sino que la caja de carga donde iban los 159 migrantes se desprende del tráiler y se estampa en unos pilares de concreto de un puente, y ahí es donde mueren 49 de las personas migrantes, ¿no? El resto queda herida, la mayoría heridos de gravedad, y bueno, después en el hospital mueren 5 personas más.
y el saldo, pues hasta el momento es 54 migrantes fallecidos y 105 heridos. Repito, algunos están de gravedad, hay un niño de 3 años, pero en su generalidad son muchos jóvenes adolescentes, muchos de ellos monolingües, solo hablan quiché. Y bueno, eso también habla de la condición de pobreza, vulnerabilidad de estas personas que tomaron esta ruta. Y bueno, lo que te puedo comentar es que si bien no es nuevo esta forma de intentar llegar a Estados Unidos, lo cierto es que sí se ha incrementado el paso por rutas cada vez más complicadas, más difíciles, como en este caso es esta, donde ningún migrante puede pasar desapercibido. Todos los migrantes ahí pueden ser fácilmente ubicados porque es una zona serrana, es una zona de municipios pequeños, es una zona donde no fácilmente te puedes perder, como puede ser la zona o la ruta de la costa. Ahí pues cualquiera que quiera pasar es identificado tanto por las policías, por la Guardia Nacional, por los agentes migratorios, pero sobre todo por las personas del crimen organizado que se dedican a traficar migrantes. Entonces, para poder avanzar en su ruta, quienes entran por esa región colindante con el Petén tienen que hacer el acuerdo con los llamados coyotes, que les cobran, pues sabemos, hasta 100,000 pesos, ¿no? En este caso les dijeron que los iban a llevar hasta el estado de Puebla, eso es lo que ellos refieren, y de ahí pues ya no saben mucho más porque la mayoría pues es la primera vez también que emprenden la ruta, porque reitero, son jóvenes adolescentes que tienen 13, 14, 15, 16, 17 años, ¿no? Hay también señores pues de unos 30, pero no deja de ser muy significativo que sean estos jóvenes los que están emprendiendo esta ruta en estas condiciones, algunos, reitero, sin hablar bien el español y pues exponiéndose a este tipo de situaciones. Y bueno, el hecho de que esta caja del tráiler se haya desprendido habla también de las condiciones en las que son transportados, o sea, son sometidos y transportados en vehículos que ni siquiera garantizan su propia vida. Ha habido otros accidentes también, pero ninguno de la magnitud de esta y ninguno con el número de personas fallecidas como en esta ocasión, que pues hasta el momento son 54, y de las personas que están hospitalizadas, algunas pues están muy graves, su diagnóstico es reservado, entre ellos pues el bebé de 3 años. Ese es hasta el momento pues a grandes rasgos lo que hasta ahorita sabemos, ¿no? Ya, gracias Ángeles Mariscal. Ángeles, mira, si te parece, vamos a ver este video de ustedes, de Chiapas Paralelo, y regresamos porque tengo también alguna pregunta a propósito de las declaraciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un ratito, allí en la mañanera, sobre este asunto, y ahí tengo unas preguntas para ti. Así que vamos a ver este video de este trabajo periodístico de Chiapas Paralelo y regresamos con Ángeles. Pues veníamos en el tráiler y veníamos todos amontonados y de ahí unos venían durmiendo y fue cuando dio vuelta, no sé qué fue lo que pasó porque nos traían encerrados y fue donde no me di cuenta en qué lugar iba, o sea, no, más que todo, no en dónde estoy. Me desmayé, pero gracias a Dios que llegaron las personas ahí y intentaron rescatarnos. Y gracias a Dios que todavía estaba yo con vida y mis compañeras también. Necesito estar con mi familia. Y si Dios me dio otra oportunidad de vivir, pues por algo será. Y pues gracias a Dios que me sopló vida y pues lamento mucho a los que perdieron la vida. Dios sabrá por qué pasó eso y pues nada, no importa lo que ha pasado, lo importante es la familia, más que todo la familia no tiene precio y pues nada. Yo vengo por un sueño, ¿verdad? Porque allá en Guatemala estaban bien duras las cosas, ¿verdad? Y mi papá está enfermo y
pues más que todo quisiera llegar con mi tío, ¿verdad? Bueno, sí, para que, sí, porque me dijo el doctor, vamos a ver. Es verdaderamente estremecedor. Y esta es la gente que luego además es criminalizada o el crimen organizado los agarra. Ángeles Mariscal, hace un momento le preguntaron al presidente López Obrador sobre esta tragedia que sucedió con los migrantes. Y el presidente estuvo hablando sobre lo que él expuso al presidente Biden y al presidente Trudeau de Canadá sobre el tema de los migrantes, que se les debería dar permisos, que se le deberían dar muchas facilidades. Y pareciera, tengo esa impresión, pues que no asume una responsabilidad la autoridad mexicana sobre esta tragedia. Y claro que pues, llama nuestra atención porque el accidente no fue en Estados Unidos, fue en México, ¿no? Entonces, uno es el bloqueo que históricamente tiene el gobierno de los Estados Unidos contra los migrantes en general. Pero en este caso, el accidente es en México. Así que, ¿cuál es, desde el ángulo de tu mirada, qué responsabilidad tendrían las autoridades estatales y federales sobre este accidente? Porque finalmente, pues no pueden cruzar por acá, tienen que hacerlo de una manera clandestina y luego se suceden este tipo de accidentes. ¿Qué decir sobre esto, Ángeles? Sí, pues bueno, yo tengo 20 años cubriendo el tema migratorio. He visto las diferentes políticas de los diferentes presidentes al respecto y lo que veo es que ha ido increciendo todo esto, ¿no? O sea, no ha parado, al contrario, ha aumentado esta política de contención migratoria. De hecho, se ha extendido de manera muy fuerte aquí a la frontera sur e incluso hasta la propia Guatemala, porque los migrantes que intentan llegar a México también tienen que pasar por Guatemala, entonces Guatemala también ha hecho su parte en extender este muro militarizado que hay en estos países. Y bueno, en el caso de México, en la actual administración, lo que vimos es que se militarizó la política de contención migratoria de una manera muy fuerte y evidente al darle a la Guardia Nacional, este cuerpo militarizado, pues la facultad de detener a migrantes, haciendo las labores que antes hacía solo el Instituto Nacional de Migración. También quien dirige el Instituto Nacional de Migración, al menos en esta región, es un militar retirado que tiene ese tipo de formación y de prácticas. Los agentes que ahorita están deteniendo a migrantes también ya tienen esa formación, lo hemos observado en los operativos de contención. Entonces, básicamente se ha extendido el muro fronterizo estadounidense hasta la frontera sur y esto ha colocado a la población migrante, quien a su vez sigue incrementando el nivel de pobreza y de condiciones difíciles en las que está, pero pues a la par que aumenta la pobreza y su necesidad de migrar, pues aumenta esta contención ya militarizada que no habíamos visto antes. Y bueno, el gobierno ha dicho que pues es un gobierno de puertas abiertas, que les da la oportunidad de refugio, pero pues esto a final de cuentas también está siendo una falacia, porque nada más hay que ver las cifras de los migrantes que quieren entrar de manera legal, quieren regularizarse. Ahorita hay más de 108,000 solicitudes de refugio y de estas no se ha respondido ni siquiera el 10%. Entonces, básicamente los tienen ahí, por ejemplo, en la otra ruta fronteriza, en la de Tapachula, pues esperando el sueño de recibir el refugio, y digo el sueño porque ni siquiera la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tiene ni la infraestructura, ni el personal, ni el criterio para poder dar salida a estas solicitudes de refugio. Entonces, también ahí hay una situación de contención muy evidente que refleja la política migratoria de este gobierno, y quienes no entran por aquí para no quedarse varados y en esta ciudad cárcel que ya le llaman, pues emprende las otras rutas, como la que vimos, rutas más peligrosas, con el resultado que estamos viendo. Entonces, sexenio tras sexenio se ha ido incrementando esta contención migratoria en la frontera sur,
y los acuerdos o los proyectos económicos pues han sido un absoluto fracaso. También desde Fox recuerdo que hay proyectos de, ellos dicen, detener la migración desde sus países de origen mejorando sus condiciones económicas, pero vamos, o sea, han pasado 20 años y eso no ha sucedido. Y ahorita lo que se pretende es extender este programa asistencialista que es Sembrando Vida, pero pues hay que preguntarle para empezar a los campesinos de aquí, de esta región, si les está funcionando. Y pues si no es solo crearse ilusiones o políticas poco adecuadas a los terrenos y donde además pues hay un grado de corrupción muy grande y a final de cuentas las personas siguen incrementando su nivel de pobreza, siguen intentando salir. Los testimonios que recogí ayer son sumamente reveladores, o sea, eh, hay personas que me dijeron que desde que tienen recuerdos, pues han sufrido hambre. Entonces, sufrir hambre creo que es una de las peores violaciones a los derechos de las personas. Y cuando alguien sufre hambre, pues es capaz de hacer cualquier cosa para detener esta situación. Y es lo que están haciendo, están arriesgándose para poder cruzar, para poder llegar a Estados Unidos. Y lo que se encuentran, pues es este sistema de contención que los pone en mayor riesgo y prácticamente pues si quieren avanzar los deja en manos del crimen organizado y el crimen organizado pues también no les garantiza, como vimos ayer con este accidente, tampoco un tránsito seguro ni una ruta segura porque pues los coloca en cualquier vehículo y a expensas de lo que pueda suceder en el camino como fue esta tragedia de ayer, Ernesto. Sí, y es que tienes razón, Ángeles. Hablamos de poco más de 13,000 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, que están desplegados en la frontera sur de México en una especie de anillo, desde un cerco militarizado que se extiende hasta la zona del Istmo de Tehuantepec. Este es un despliegue militar de grandes proporciones, cuyo propósito central es que no pasen los migrantes, simple y sencillamente es así, y lo han reconocido las autoridades. Y hablamos también de que durante mucho tiempo se estableció, durante meses, como tú bien dices, Ángeles, en Tapachula, una especie de celda, enorme celda, donde no podía salir prácticamente nadie. Algo sucedió, algo ocurrió, que empezaron a salir los migrantes, los haitianos especialmente, y también empezaron también ya, como vemos ahora, a salir muchísimos centroamericanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de que de este cerco migratorio militarizado sin precedentes existe y ocurre esto, es lo que tiene que revisarse y de ahí la responsabilidad y la revisión de la pertinencia de una política de esta naturaleza aplicada en esa región. Y se suma, como también bien apuntas, y lo quiero refrendar, el hecho de que el gobierno de México parece que no entiendo por qué no cumple con esta misma posición y es congruente con su política de puertas abiertas. Y lo digo porque la Comar prácticamente no tiene un incremento presupuestal para el próximo año, la Comisión de Ayuda al Refugiado, a pesar de que ha recibido el mayor número de solicitudes de asilo y refugio humanitario en toda su historia. Y toda su historia hablamos de la década de los 80s, con la guerra civil en Guatemala, donde se atendieron a miles de personas guatemaltecas. Entonces, es contradictorio lo que sucede en términos de la política migratoria y al mismo tiempo vemos a Quédate en México que regresa. Muy complicado, muy difícil, en medio de todo esto, el panorama que tenemos con la tragedia. Para ir cerrando esta conversación, Ángeles, que te quiero, de mi parte te agradezco, los migrantes van a seguir llegando y van a llegar en cantidades también importantes por un montón de razones. La violencia dejó de ser también el único elemento. Hablamos de cambio climático, hambre y también, por supuesto, crisis económica. ¿Qué panorama, qué reflexión tienes tú que estás en el terreno, allí justo en ese lugar tan difícil, en la entrada migratoria hacia México de esta naturaleza, Ángeles? Sí, la crisis mundial provocada por este modelo económico que está llevando a millones de personas a la pobreza, pues se refleja justo en la migración. Y bueno, antes solo era, al menos que su paso por esta región, de la migración centroamericana y a veces de algunos de otros países. Pero ahorita hay
miles y miles de migrantes haitianos que ya fueron expulsados de Brasil, que ya fueron expulsados de Chile, y pues según cálculos de los gobiernos de Colombia y de Panamá, hay en ruta más de 60,000 migrantes haitianos, que ellos están, pues no conocen el terreno, también por el color de su piel, pues son los que están varados en Tapachula. Mencionas que se ha estado de alguna manera permitiéndoles ir a otros estados, pero esto ha sido a cuentagotas. También les piden pues que hablen español, los llevan a otros estados donde tampoco van a poder moverse, o sea, finalmente los llevan de un lugar de contención a otro lugar de contención, y el hecho es que a la migración centroamericana se está sumando la migración haitiana, que viene en iguales o peores condiciones de violencia. Y bueno, acabo de sacar un reportaje sobre las mujeres haitianas y todas las violencias que sufrieron en el camino, expulsadas de una y otra nación, además de sufrir toda la violencia que viene en el camino, la pérdida de hijos. Entonces es una situación de crisis humanitaria, ahora sí, sumamente grande. Hay que estar en el terreno para realmente ver las historias y dejar, pues a veces la sociedad es muy xenófoba, los ve como pues competencia, y la verdad es que no lo son. Y bueno, entonces es una situación de incremento sustancial de los migrantes que están llegando a México, y que ante la cerrazón de Estados Unidos para permitirles llegar a su país, se están quedando en esta región, se van a quedar en México, y yo creo que aquí también hay que asumir esa parte de buscar las condiciones para que se queden lo mejor posible, ya que no van a poder llegar a Estados Unidos. Entonces, si México les está impidiendo llegar a Estados Unidos, al menos pues que les permita llegar o estar en México en condiciones de dignidad, para que se eviten pasar por situaciones como la que vivimos ayer. Pues Ángeles Mariscal, te queremos de veras agradecer que nos hayas tomado la llamada y agradecer por este puntual y escrupuloso trabajo periodístico que realizan ahí en Chiapas Paralelo, porque además, bueno, que además nos interesa este trabajo que mencionas, que señalaste, a ver si la próxima semana podemos abordar sobre el trabajo de las mujeres haitianas. Nos interesa muchísimo, pero más allá de eso, o además de eso, este asunto que comentabas al principio, los niveles de criminalidad que se han disparado también muy fuerte, y que ahora pues ustedes y nosotros tenemos videos hasta de ejecuciones que ni siquiera es posible pasarlos, transmitirlos, porque son verdaderamente tremendos. Y encima de eso, pues medios de comunicación que por vez primera en este año 2021, pues que se vieron en la necesidad de tener que bajar sus notas frente a amenazas que se están recibiendo por parte de integrantes de cárteles. Así empezó Tamaulipas, y ese es el temor que tenemos, que eso termine sucediendo en el estado de Chiapas. Ángeles Mariscal, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, seguimos en comunicación. Gracias, Ángeles, cuídate, cuídate.